Oh shit. Here we go again. Welcome to San Andreas, I'm CJ from Grove Street, land of the heinous, gangbangers and cold. Laguervietnam en 4 minutos. Lo que conocemos como la Guerra de Vietnam fue un conflicto que enfrentó a las dos partes en que se dividía el estado de Vietnam, Vietnam del Norte y Vietnam del Sur, entre 1959 y 1975, y que a raíz de la intervención de cerca de 40 países se convirtió en un conflicto internacional, uno de los más recordados del periodo de la Guerra Fría. Vietnam había sido colonia francesa hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, momento en que aprovechó el reordenamiento mundial para declarar su independencia, junto a otros países de la zona como Laos y Camboya. Sin embargo, desde el principio quedó claro que la nueva república convivían dos modelos antagónicos, uno capitalista y el otro comunista. Las diferencias eran de tal magnitud que ni siquiera los acuerdos posteriores a la retirada de Francia lograron conseguir la estabilidad de los habitantes de Vietnam. Uno de esos acuerdos fue la división del país, en Vietnam del Norte y Vietnam del Sur, cuya frontera quedó marcada por el paralelo 17. Sin saberlo, con este gesto, los integrantes de los dos países habían iniciado una larga confrontación que solo se resolvería a mediados de los años 70. A inicios de 1964, el presidente de los Estados Unidos, Lyndon B. Johnson, dio su visto bueno para que Vietnam del Norte fuese bombardeado por las tropas norteamericanas. Este hecho marcó el inicio de la Guerra de Vietnam, y aunque las hostilidades ya habían comenzado mucho antes, pues con esto se reforzó. Los pactos firmados en Ginebra se habían incumplido progresivamente por ambas partes, y tanto los Estados Unidos como la URSS, las principales potencias en esa coyuntura, aprovecharon para apoyar cada uno al equipo con el que se sentía identificado. Obviamente Estados Unidos con el capitalista y la Unión Soviética con el comunista, ¿no? El desarrollo del conflicto se puede resumir de esta manera. En 1964, Vietnam del Norte prosigue sus acciones en Vietnam del Sur a través del Frente de Liberación Nacional, el FLN. En 1965, Estados Unidos intensifica sus acciones militares contra los rebeldes que buscan someter a Vietnam del Sur. En 1967, pese a la contundencia de sus acciones militares, Estados Unidos no consigue derrotar a las tropas del FLN, que operan en Vietnam del Sur. En 1968, el presidente Johnson ordena cesar los bombardeos en Vietnam del Norte y su sucesor Richard Nixon promete que los soldados norteamericanos regresarán pronto a su país. En 1969 se inician las conversaciones de paz en París. En 1970, los Estados Unidos y Vietnam del Sur invaden Camboya, el país vecino. En 1972, Vietnam del Norte invade a su vecino del sur y Estados Unidos reinicia los bombardeos en territorio norvietnamita. En 1973 las partes acuerdan un alto al fuego y Estados Unidos se retira del conflicto. Las conversaciones en París continúan. Sin embargo, es inminente que la situación derive en la unificación de los dos territorios en un solo país, algo contra lo que siempre luchó Estados Unidos. En 1974 la guerra continúa entre los dos bandos vietnamitas. En 1975 se consuma la victoria del FLN. Y así nace la República Socialista de Vietnam. Si se preguntaban mis queridos humanos cuáles fueron las consecuencias, pues se las digo. La guerra dejó como consecuencia principalmente como a unos 5.7 millones de víctimas. ¡Millones! ¡Millones! Eso es mucho, maldita sea, son... Y unos 60.000 soldados estadounidenses. Otra cosa fue la desaparición del gobierno de Vietnam del Sur. Qué triste, lloremos. La deforestación y la contaminación fue horrible, fue muy horrible. Y todo esto gracias a la colaboración de nuestro amado tío Sam y sus bombas de napalm. Muchas gracias por eso, se les quiere. La desestabilización del gobierno estadounidense del presidente Richard Nixon fue algo que también tuvimos como consecuencia. En agosto de 1974 renunció a su cargo, luego del escándalo desatado por el caso Watergate. Dentro del orden mundial de la época, la derrota de Estados Unidos significó un golpe fuerte a su poderío militar e internacional, que hasta entonces gozaba de total inmunidad. China y la Unión Soviética fueron las más favorecidas. Sin embargo, el efecto más significativo fue la reconstrucción del propio Vietnam, que tuvo que acoger a los distintos grupos sociales y políticos en una sola nación. Y mis queridas personas, esto fue la Guerra de Vietnam. Muchas gracias. Bye.